casa, en tu casa, el lugar donde tu presencia se manifiesta, donde tú hablas a nuestras vidas, donde somos edificados, Señor. Te rogamos en el nombre de Jesús que tú hables a nuestras vidas, Señor, en esta mañana a través de tu palabra. Nosotros ponemos nuestras necesidades y peticiones en tus manos, confiando, Padre, que tú las suples conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Ok, el título del mensaje en esta mañana es Creados para Gobernar. Y es un tema que constantemente estoy compartiendo o trato de aprovechar las oportunidades para poder hacerlo. Y ciertamente a veces sucede que dices tú, bueno, esto ya lo escuché, esto ya lo sé, pero no todos lo hemos puesto por obra. Y en este tema de gobernar es importante que nosotros lo veamos desde el sentido de, si yo quiero gobernar, necesito comenzar con gobernarme a mí mismo. ¿Ok? Entonces Dios creó al hombre con un propósito específico, que es gobernar o señorear sobre la creación. Muchas personas desconocen el sentido de sus vidas y es bien importante, de hecho debería de ser nuestra principal tarea el descubrir el propósito de nuestra vida y de cada una de las cosas que Dios pone en nuestras manos. Porque de lo contrario la vida no tiene sentido y comenzamos a experimentar cosas en las que corremos el riesgo de perder nuestro propósito y perdernos también en la vida. La principal razón por la cual miles de personas deciden experimentar cosas, por ejemplo, las drogas, es porque desconocen su propósito, es decir, su vida no tiene sentido. El mejor antidepresivo que existe es conocer tu razón de ser. Porque cuando nuestra vida tiene sentido, tiene razón de ser, cuando tú descubres tu propósito en la vida, no te queda tiempo para deprimirte. El mejor antidepresivo es conocer la razón por la cual Dios nos ha puesto aquí en la tierra. ¿Cuántas personas habrán muerto con dones, talentos y un potencial impresionante para hacer cosas que ellos solamente podrían hacer y no lo lograron? Siempre vemos a veces personas con dones, con talentos, con potencial, y cuando tú puedes identificar esto en una persona, a veces dices tú, si yo pudiera cantar como este canta, si yo tuviera la sabiduría para hacer negocios como este la tiene. ¿Cuántos de nosotros conocemos a personas que dices tú, este tiene dones y talentos tremendos y no los está ejercitando? Si yo tuviera eso, yo haría esto. Pero es fácil, de cierto modo, identificar el potencial de otra persona. Pero, ¿qué es lo que Dios ha puesto en mí y qué es lo que espera que Dios haga? Eso para muchos es un misterio. Entonces, para encontrar nuestro propósito aquí en la tierra, tenemos que siempre ir al Génesis. En este libro de Génesis encontramos la razón de ser de la humanidad. Génesis capítulo 1, verso 26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Y qué? Y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios
al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó y los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y ¿qué? Sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Lo he enseñado muchas veces, esta escritura. Y el verso 26 dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Esto no quiere decir que Dios es físicamente o que nosotros somos físicamente como Dios, porque Dios es espíritu. Dios no tiene un cuerpo de carne y hueso. Nuestro Padre no tiene un cuerpo físico como nosotros. Juan 4:24 dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Pero Dios es ¿qué? Espíritu, y Dios nos ha dado a nosotros un cuerpo. Dios tiene un cuerpo en la tierra, que es la iglesia. Pero ¿qué quiere decir entonces que Dios nos creó a su imagen y semejanza? Que somos los representantes de Dios en la tierra. Que somos la imagen de Dios, la figura representativa de Dios en la tierra. Y la semejanza se refiere a los modelos de pensamiento que Dios pone en nosotros para poder representarlo. Porque la única manera de poder representar a Dios es pensando como Dios. Dios no nos ha dado la autoridad de señorear sobre la creación para que hagamos lo que querramos. Eso es lo que algunas personas no han entendido. Dios me dio el poder sobre el diablo y yo lo ato, lo aviento, lo regreso al infierno, lo esto, el otro. Dios nos ha dado autoridad sobre todo en el propósito de Él, en el propósito de Dios. Y es importante, que somos representantes de Dios a medida que pensamos como Dios, que actuamos como Dios, que planeamos según los planes de Dios. En el verso 28 que leímos de Génesis 1 nos enseña algo buenísimo y muy trascendente. Toda persona que entiende que es un representante de Dios y que piensa como Él, está bajo la bendición de Dios. ¿Cómo se manifiesta la bendición de Dios en la vida del hombre desde su plan divino? El verso 28 dice: y los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoree en toda la creación. Entonces, una persona que está bendecida por Dios, que está bajo la bendición de Dios, tiene mucho fruto. El fruto que Dios espera que nuestra vida produzca. No el fruto que nosotros queremos producir, que nosotros soñamos con tener, no. Toda persona bendecida por Dios produce los frutos del Espíritu Santo en su vida. Yo le pregunto a personas que conozco sus vidas, que tienen problemas en el matrimonio por años, que ya duermen en recámaras separadas, que tienen problemas con los hijos, que los hijos a veces andan en drogas, que tienen un carácter terrible. Estoy hablando de gente que se congrega, no estoy hablando de gente de la calle. Le pregunto: ¿cómo están? Y me dicen: bien bendecidos, mi pastor. Tienes un concepto equivocado de bendición. Porque una persona así dice estar bien bendecida porque económicamente le va bien.
Estoy bien bendecido, tengo más clientes, la empresa está creciendo, etcétera, etcétera. Vamos a abrir otro negocio, vamos a esto, vamos al otro. Pero no te has arrepentido. Pero si te mueres, ¿a dónde te vas a ir? Porque no ha habido un arrepentimiento en tu vida. ¿Por qué dices que estás bien bendecido? Porque tenemos un concepto equivocado de bendición al concepto que Dios tiene de la bendición. Entonces, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, y luego multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear sobre la creación. Entonces, las personas que están bajo la bendición de Dios van a producir los frutos del Espíritu Santo en sus vidas. ¿Que son qué? ¿Cuáles son? Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. La capacidad de producir riquezas la tenemos todos. Algunos somos más diligentes en la buena administración que otros somos menos diligentes. Pero Dios nos ha dado la capacidad de producir riquezas. Pero la bendición de Dios se manifiesta en nuestro carácter, principalmente en nuestra alma. El Señor Jesús no viene a morir por las finanzas de nadie, por el negocio de nadie. El Señor Jesús viene a morir por las almas de todos nosotros. ¿Y qué hay en el alma? En el alma está el carácter, los pensamientos, las emociones, los deseos, los anhelos del corazón. Eso es lo que Dios quiere salvar, nuestras almas. Entonces, esto quiere decir, cuando dice y señoread sobre la creación, quiere decir que no existe nada en el mundo que se nos oponga, que se nos pueda oponer, ni pueda lastimarnos, porque somos señores en el nombre de Dios. De ahí que las personas que están sintiendo grande oposición, que están sufriendo heridas en el alma, en el corazón, que sufren menosprecio, maltrato, etcétera, etcétera, que traen amargura en su corazón, probablemente no están trabajando en que su corazón se manifieste en los frutos del Espíritu Santo. No han entendido el poder de perdonar. No han entendido la bendición tan grande que es perdonar a otros. Ser misericordiosos con otros. Entonces, al menos que nos salgamos del plan de Dios, vamos a ser afectados por cualquier cosa. Al menos que nos salgamos del plan divino. ¿Cómo puede una persona salirse del plan de Dios? Si Dios crea al hombre y dice, este es su propósito, que señoree sobre la creación. ¿Por qué muchos de nosotros no podemos señorear o gobernar nuestra casa, nuestra mente? ¿Cuántos de nosotros tenemos pensamientos equivocados o contrarios a la voluntad de Dios? Dios dice, ama a tu enemigo, y algunos queremos matarlo. Dios dice, bendice al que te maldice, y algunos estamos esperando que Dios maldiga al que me maldice. Dios dice, ora por los que te ultrajen, y algunos le pedimos a Dios que los extermine de la tierra. Esos son pensamientos contrarios a la voluntad de Dios. Entonces la pregunta es, ¿por qué si Dios nos hizo con un propósito de señorear, de tener autoridad sobre cualquier cosa en esta tierra,
algunos no podemos ejercer tal dominio sobre la creación ni sobre nuestra vida, porque probablemente nos hemos salido del plan divino. ¿Y cómo puede una persona salirse del plan de Dios? Cuando decide desobedecer a Dios. La desobediencia nos saca del plan de Dios para nuestras vidas. Mira, Génesis 2:15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara. ¿Y qué? Oh, esto es importante. El lugar donde Dios nos pone, en ese lugar nosotros debemos de poner mucha atención de estar haciendo estas dos cosas: labrarlo y guardarlo. O sea, trabajarlo y cuidarlo, protegerlo. Muchos creen que donde Dios te pone, muchos tienen una idea, una imagen en su mente de que no, ya Dios me va a bendecir, y se les viene a su mente una imagen de una playa con un oleaje calmado, sentadito en un camastro con un coco. Eso no tiene nada que ver. Dios nos ha puesto en este lugar que Dios ha planeado y que Dios nos ha puesto dentro de su plan para extender su dominio sobre la tierra, pero esto es trabajando y cuidando para que lo labrara y lo guardase. Verso 16: y mandó Jehová al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia o del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces en Edén había una tarea por hacer: trabajar y cuidar, y había mandamientos. Puedes hacer todo, puedes comer de todo, nada más de este no comas. Capítulo 3, verso 6: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Verso 11: y Dios les dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Verso 16: a la mujer Dios le dice: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces la desobediencia a Dios hace que su plan para nuestras vidas sea inalcanzable para nosotros. Cuando una persona decide no obedecer a Dios, entonces comienza a experimentar problemas en su vida. Mientras Adán y Eva vivieron en obediencia, nunca batallaron para conseguir alimento. Lo único que tenían que hacer era estirar la mano, tomar y comer.
Pero entonces, a causa de la desobediencia, Dios le dice al hombre, ahora para comer vas a sufrir, vas a batallar. Cuando dice con dolor comerás, dolor, esa palabra también se puede producir como mucho trabajo. Te costará trabajo alimentarte. ¿A causa de qué? De la desobediencia. Entonces, toda persona que no conoce a Cristo está bajo esta maldición. De tal manera que los hombres hoy en día estamos tan preocupados por qué vamos a comer que no nos queda tiempo de encontrarle el sentido a nuestra vida. Estamos tan afanados por obtener las cosas necesarias para la vida que algunos llevan 20, 30, 40 años trabajando en algo que nunca han disfrutado. Están frustrados. Pero ¿por qué una persona puede pasar décadas dedicándose a algo que no disfruta? Porque desconoce el sentido de su vida. Pero ¿por qué no lo dejas y buscas tu razón de ser? Es que y luego que comemos, necesito ganarme el pan. Entonces, cuando nuestra vida no tiene sentido, aunque tenga riqueza, lo que tenemos que buscar es obedecer a Dios, caminar en obediencia a Dios. Porque repito, toda persona que no conoce a Cristo está bajo esta maldición. ¿Cuál maldición? Lo que le está diciendo Dios a Adán y a Eva en el capítulo 3 de Génesis. Ahora, cuando des a luz, te va a doler, le dice. Ahora, Adán, para comer, vas a sudar la frente. No debería de ser un problema, o no debe de ser un problema para una persona que vive en obediencia a Dios el asunto del alimento. Porque Dios dice que nunca se ha visto justo desamparado, ni su descendencia que ande mendigando pan. Pero tenemos que ser ¿qué? Justos. Para vivir al amparo de Dios. Entonces, hay personas tan afanadas en producir dinero, pero que su vida no tiene sentido. Y algunos de ellos terminan por quitarse la vida, por suicidarse, sin importar que tengan abundante riqueza. Hay personas que dicen, ¿y de qué sirve todo esto? He trabajado tantos años de eso y eso, no he sido feliz. ¿Sabes que la sociedad de hoy nos demanda demasiado para poder reconocer nuestra existencia, para tomarte en cuenta, para considerarte? Y algunas personas están tan enfocados en destacar y obtener el reconocimiento del mundo, pero eso tampoco le da sentido a la vida. Porque podemos ver en nuestra historia contemporánea y en la historia de la humanidad personas que destacaron en algo, pero terminaron quitándose la vida. Porque su vida no tenía sentido. Entonces no tiene sentido el tratar de decir, hey, hola mundo, sí existo. Porque Dios no nos dio ese propósito de decirle al mundo, hola, sí existo, tengo sentimientos, tengo corazón, tengo dones, No, Dios nos dio el propósito
de gobernar sobre la creación. Y si alguna persona tiene la necesidad de que otros lo reconozcan, tienes problemas en tu alma. Realmente no has permitido que Dios llene tu corazón. Hay unas falsas creencias que dicen, es que siempre queda un huequito. Dios está en mi corazón, pero de repente me siento solo o sola. Necesito un novio, una novia, una esposa, un marido para sentirme pleno. Estás en un grave error, porque Dios lo llena todo en nosotros. Porque si tú llenas tu vida, parte de tu corazón con una persona, cuando esa persona no está, ¿cómo te sientes? Cuando esa persona, cuando de repente hay diferencias, pleitos, reclamos, distanciamiento, etcétera, etcétera, ¿cómo te vas a sentir? Por eso algunos dicen, si me dejas me mato. Otros dicen, si me dejas te mato. ¿Por qué? Porque en su corazón no han permitido que Dios los llene por completo. Si me dejas, que Dios te bendiga. No te necesito. He decidido hacer una vida contigo hasta la muerte. Pero si te vas, yo dependo de Dios. No sé, yo muy convencido de ese amén. Pura señora sola dijo amén. Porque saben lo que es depender de Dios o no. Porque Dios ha sido un marido para ustedes o no. Por eso pueden decir amén. Pero el que está abrazado de la esposa aquí en un lado dice, ay mamá, si te vas, no sé qué voy a hacer. Dios debe de llenar por completo nuestro corazón. Porque somos señores, son señoras en el nombre de Dios. Entonces Dios nos creó para gobernar. Pero una persona que vive en desobediencia a Dios no es capaz ni gobernarse a sí mismo. Por eso hoy en día hay tantos esclavos de diversas cosas, de cosas que ni siquiera sabemos que existen. Hay esclavos al dinero, hay esclavos al trabajo, hay esclavos a las sustancias, hay esclavos al sexo, hay esclavos al poder. Entonces la desobediencia de Adán y Eva, que introdujo este mal al mundo, la mayor desgracia que pudo suceder por la desobediencia de Adán y de Eva fue que el hombre y Dios rompieron relaciones. Se perdió la comunión. Tú puedes leer el capítulo 1, 2 y 3 de Génesis. Al final, Dios los expulsa del huerto porque dice Dios, ahora el hombre es como nosotros, sabiendo el bien y el mal. No vaya a ser que también coma del árbol de la vida y viva para siempre. Y lo expulsa y pone una espada en la entrada para que si el hombre quiere regresar, esa espada lo mate. Y pone ángeles guardando el huerto. Dios creó al hombre, Dios te creó a ti con el propósito de que tú señorees, como lo hizo con Adán.
En el Nuevo Testamento nos dice: la desobediencia de Adán trajo la maldición para todos, pero la obediencia de Cristo trae la salvación para todos. El punto es que cuando Adán desobedece, el mundo se queda sin un gobernante a imagen y semejanza de Dios. Pero no quiere decir que el mundo no tuvo gobierno. ¿Quién señoreó en lugar de Adán? A causa de la desobediencia de Adán, el diablo, Satanás. De hecho, sigue hoy en día Satanás inspirando la vida de todos aquellos que viven en desobediencia a Dios. Entonces, Adán pierde la autoridad para representar a Dios en la tierra. Y de Adán a Jesús, el Señor del mundo fue el diablo. Y repito, y lo sigue siendo en las vidas de aquellos que se aferran en vivir en desobediencia. Lucas capítulo 4, verso 5, cuando el Espíritu Santo lleva al Señor Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Y en el verso 5 le dice: y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo a ti, fíjate lo que está diciéndole el diablo a Jesús: a ti te daré toda potestad y la gloria de ellos, de los reinos. ¿Porque qué? Porque a mí ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Fíjate cómo el diablo le está ofreciendo a Jesús lo mismo que Dios ha preparado para su Hijo Jesús. No sé si me expliqué. Satanás le está diciendo: mira, a mí me fue entregado todo el mundo. Si tú te postras y me adoras, yo te doy el poder sobre todo el mundo. Y dice la palabra de Dios que Dios exaltó a Jesús hasta lo más alto, y que en su nombre toda rodilla se dobla, se postra ante Él y le reconoce como Señor en la tierra, Señor de la tierra. Y es la misma trampa que Satanás está poniéndonos todos los días. Satanás te ofrece lo que Dios nos regala. Pero si nosotros lo tomamos, ¿cuál era la demanda del diablo hacia Jesús? Si tú postrado, ¿qué le contesta el Señor Jesús? Dice la Biblia, le dice: escrito está, solamente ante el Señor tu Dios te postrarás y solamente al Señor tu Dios adorarás. Satanás le está ofreciendo un camino corto sin ir a la cruz. El asunto es que esa oferta como hasta el día de hoy trae consigo desobediencia a Dios. Implica desobedecer a Dios.
Y si vivimos en desobediencia a Dios, ¿quién es el que gobierna nuestra vida? El príncipe de la potestad del aire, dice la palabra de Dios, que opera en los hijos de desobediencia, alias el diablo. Y podemos tener la gloria de todos los reinos sobre la tierra, pero repito, no ser capaces ni de gobernarnos a nosotros mismos. Podemos tener el reconocimiento, que es lo que muchos están buscando. Que la gente, que el mundo los reconozca. Entonces, como de Adán, a partir de Adán reinó la muerte, es necesario un plan de redención. Y Dios, que sabe todas las cosas y que además el hombre ya ha demostrado no ser capaz de permanecer en obediencia y gobernar sobre la creación, envía un redentor y un gobernador sobre el hombre. El redentor es Jesús, quien nos redime de todo pecado en su sacrificio en la cruz. Y el gobernador es el Espíritu Santo. Porque cuando nuestra vida está produciendo los frutos del Espíritu Santo, dice Dios en su palabra que los deseos del Espíritu se oponen a los deseos de la carne. Entonces, cuando soy gobernado por el Espíritu Santo, la carne no me puede gobernar. El mundo no tiene poder ni autoridad sobre mí. Todo lo contrario. Yo tengo, o nosotros tenemos, poder y autoridad en el nombre de Jesús sobre el mismo Satanás. El problema es que cuando vivimos en desobediencia, repito, el príncipe de la potestad del aire, como dice la Biblia, ciega los ojos de nuestro entendimiento. Entonces hay cosas malas que yo considero que no son malas. Hay actitudes que yo no considero que son malas porque la sociedad o el mundo las ha normalizado. Pero no tienen nada de norma, de normal. Están en fuera de la norma. ¿Y cómo una persona puede normalizar algo que no le conviene, que va en contra del propósito por el cual Dios lo puso aquí en la tierra? Que va en contra incluso de la ley de la vida. Pues es que tiene el entendimiento cegado. ¿Cómo una persona no puede entender que en la humanidad solamente hay dos sexos, varón y hembra? No hay medios. ¿Cómo alguien puede llegar a asegurar, es que soy un hombre en un cuerpo de mujer o viceversa? Declararlo con una convicción. Está fácil. Repito, el príncipe de la potestad del aire les ha cegado el entendimiento para que no vean y hacen una vida en desobediencia. Pero es un engaño del diablo para que pierdas tu propósito en la vida, para que tu vida no tenga el sentido correcto. No quiere decir que no puedas tener
momentos alegres, etcétera, pero el sentido correcto, la razón de ser, solamente la podemos disfrutar en obediencia a Dios y a su palabra. Entonces, Efesios capítulo 1, verso 3. Efesios 1:3. Fíjate cómo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en Cristo, el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros, escucha, en toda ¿qué? Sabiduría e inteligencia. Las personas que están en Cristo son sabios e inteligentes, dándonos a conocer que ¿el qué? El misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en el cielo como las que están en la tierra. En Cristo, en Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados por el Espíritu Santo de la promesa, que son las garantías o las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé ¿qué? Espíritu de sabiduría y de revelación ¿de qué? Del conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas, ¿a quién?
la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que en todo lo llena todo. No sé si puedes entender, puedes captar lo que Dios nos está hablando. El poder que operó en Cristo, ese mismo poder es el que opera en nosotros. Pero ¿por qué algunos seguimos en esclavitud, en la esclavitud de algunos pecados? Porque no hemos recibido la revelación ni la sabiduría del conocimiento de Él. Porque estamos afanados por lo que habemos de comer, por los afanes de la vida. El mundo natural nos dice que es más importante asegurar el pan que conocer, que obtener la revelación y la sabiduría de Dios de lo que tú eres en Cristo. Por eso las jornadas de trabajo son de 8 horas, una tercera parte del día. ¿Cuánto tiempo invertimos para que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento y tengamos la revelación del conocimiento de Cristo? Para que el poder que opere en Él, operaba en Él, opere también en nosotros. ¿Cuánto tiempo invertimos al día? No te estoy diciendo cuánto tiempo, horas. Esa es otra cosa. Pero buscar, dice aquí que su voluntad es un ¿qué? Misterio. Un misterio que puede ser revelado a través del Espíritu Santo en la vida de cualquier persona. Es que yo no sé qué quiere Dios que yo haga con mi vida. No sabes porque no quieres saber. Porque si quisieras saber, no solamente te congregarías fielmente, adorarías a Dios, oraras, sino además tuvieras un tiempo determinado de tu día para que la voluntad de Dios, que a ese momento te es un misterio, Dios te la revele. Y entonces el diablo nos pone el camino corto, como a Cristo. Y la mayoría de las personas que no hemos escuchado o que no escuchan el Evangelio de Jesucristo, compran esa oferta. Si tú postrado me adoras, yo te doy la gloria de los reinos de la tierra. Y hay gente postrándose ante Satanás. Pero tienen éxito. En la tierra todo es temporal. Todos nos vamos a morir, pobres y ricos, sanos y enfermos. Todos vamos a morir. Y el punto es, ¿a dónde vas? ¿A dónde iremos? Entonces, cuando nosotros identificamos que hay un área en nuestra vida que sigue estando en la esclavitud de un pecado, ¿qué necesitamos hacer? Caminar en obediencia. ¿Por qué no podemos caminar en obediencia? Porque para caminar en obediencia necesitamos la inspiración que da el Espíritu Santo de glorificar y honrar siempre a Cristo en nuestra vida. Y es el Espíritu Santo el que quita ese velo que nos impide ver las cosas que Dios ha preparado para nosotros. Es el Espíritu Santo. Por eso
acabamos de leer. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, porque si no son alumbrados los ojos de tu entendimiento, en el verso 18, no vamos a poder conocer la esperanza a la que Dios nos ha llamado, ni las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, ni tampoco vamos a disfrutar de la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. En el capítulo 2 de Efesios, en el verso 2 dice, bueno, de hecho desde el verso 1, Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Seguir la corriente del mundo por encima de la voluntad de Dios es permitir que el diablo siga manipulando nuestra vida. Ninguno de nosotros quiere ser manipulado por nadie. ¿Cómo? No, yo no voy a dejar que nadie me manipule. Bueno, el príncipe de la potestad del aire, el diablo, cuando desobedecemos a Dios, manipula nuestra vida, llevándonos a seguir la corriente, la cultura del mundo. Pero la gente que sigue esa corriente no se da cuenta. ¿Por qué? Repito, es el Espíritu Santo el que quita el velo para que puedan conocer, para que puedan ver las cosas que Dios ha preparado, el plan divino para sus vidas, siempre y cuando caminen en obediencia a Dios. Entonces la desobediencia nos ciega, no nos permite ver. ¿Cómo no se dan cuenta que no se dan cuenta? ¿Cómo no entienden? No entienden. Porque contrario al Espíritu Santo, que siempre nos guía a glorificar al Padre, a honrarlo, a obedecer al Padre, el espíritu que opera en el mundo siempre guía en contra de la obediencia al Padre, en contra de la santidad. Necesitamos que el Espíritu Santo revele. Si tus hijos están en una situación de rebeldía, de desobediencia, que no quieren nada con Dios, que probablemente justifican su ausencia en la iglesia, hay hijos que se quedan cuidando el negocio. Es que alguien tiene que trabajar. Sí, mi hijo, quédate, yo me voy a la iglesia. ¿A dónde lo estás mandando?   ¿Qué le estás evitando?   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 ¿Qué le estás evitando?
¿A dónde lo estás condenando? ¿A dónde? No, pero está justificado. O sea, pues, pastor, yo me vengo y dejo a mi esposa en el negocio y la semana que entra yo me quedo y ella viene. ¿Dónde está tu confianza? ¿En tu esfuerzo o en el Dios que provee? Pero si tú identificas algunas actitudes de rebeldía, de pecado en tus hijos, ¿cómo tenemos que orar? Descubriendo esto, ¿cómo tenemos que orar? Dios, quita todo velo de sus ojos. Alumbra los ojos de su entendimiento, para que puedan descubrir tan grandes y maravillosas cosas les esperan si viven de acuerdo a tu voluntad y en obediencia a tu palabra. Porque tienen el entendimiento cegado, no pueden descubrirlo. El Espíritu Santo quita todo velo que impide que vean las cosas que el Padre ha preparado para ellos. O ora por ti mismo. Espíritu Santo, revélame, quita todo velo que no me permite descubrir, ver, conocer los planes, los propósitos de Dios para mi vida. Y cuando el Espíritu Santo nos revela, puede ser que como nos puede pasar a muchos, sé lo que no tengo que comer porque no me conviene, sé qué alimentos producen cuáles enfermedades, pero con todo y que ya lo sé, no puedo dejar de comerlos. Sé que la Coca-Cola es mala, que genera problemas renales, que puede disparar la glucosa, pero con una de vidrio en un vaso con hielo, no la puedo perdonar. Entonces hay quienes han descubierto en la palabra de Dios su voluntad, pero hay algo que no los deja caminar en el sentido correcto. Esas personas que dicen, yo sé que estoy mal, pensé que no sabías. Yo pensé que no sabías, pero ahora que sabes, ahora que dices que sabes, entonces antes yo creía que no sabías, pero sabiendo ahora eres un tonto. Eres un necio, porque sabes que estás mal y quieres seguir así. Pero el Espíritu Santo no se queda ahí. No dice, bueno, ya te revelé, tú sabes si quieres llegar. Esto es lo que yo tengo para ti. Esto es lo que Dios tiene para ti. Aquí está tu vida, tu futuro, tu felicidad, tu legado, la plenitud de la vida. Aquí está si quieres. No, el Espíritu Santo no se queda ahí. Él nos da dominio propio para no desviarnos, para no perdernos. Segunda Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces el Espíritu Santo nos revela, nos da dominio propio, pero también hace algo maravilloso, nos lleva de la mano. Porque repito, el hombre ya demostró que solo no puede. En el huerto, en Edén, ya demostró
que necesita a alguien que lo ayude todos los días. Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo el que tiene al Padre es mío. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. A través del Espíritu Santo es que podemos tomar de las bendiciones de Dios. Porque repito, algunos ya las sabemos, pero no podemos caminar sobre ellas, hacia ellas. El Espíritu Santo nos da la capacidad de, número uno, gobernarnos a nosotros mismos y que Satanás deje de gobernar nuestra mente, nuestro corazón, nuestros deseos. Es el Espíritu Santo. Ponte de pie. Repite conmigo: Padre Celestial, yo te ruego que me des espíritu de sabiduría y de revelación en tu conocimiento, para descubrir cuál es la esperanza, el conocimiento y el poder que tienes para mí. Te pido lo mismo para mis hijos, para mi esposa, para mis padres. Espíritu Santo, revélales, quita el velo que no permite que vean las cosas que no les convienen, para que puedan disfrutar de la comunión contigo y a través de ella disfrutar. Si está repitiendo, es que no escucho. A través de ella disfrutar las riquezas que Dios ha preparado para los que le aman. Dame a Cristo, dame a Cristo, quédate lo demás, quédate. una vez más dile: dame a Cristo. Dame a Cristo, dame a Cristo, Quédate lo demás, quédate lo lo demás. Queremos a ti, Señor Jesús, gobernando nuestra mente y corazón. Rompe toda cadena de pecado, de ataduras. Trae la libertad en nuestra vida. Ayúdanos a entender que mientras somos parte de tu iglesia, tú eres nuestra cabeza y todas las cosas están debajo de nuestros pies. Cuando rechazamos la iglesia, rechazamos tu cuerpo y las cosas dejan de estar debajo de nuestros pies, que podamos entender que esa es la razón por la cual muchas veces hemos sido lastimados, hemos sido sometidos, hemos hecho cosas que no nos convienen. Señor, ayúdanos a permanecer en fidelidad a ti en todos sentidos, Señor. Ayúdanos a honrar al Padre, a glorificar al Hijo,
a obedecer la palabra de Dios en todo sentido. Guíanos para adorar a Dios con la adoración que Él se merece. Convéncenos, redargúyenos, Señor, de pecado. Si hay pecado en nosotros, ayúdanos a ser diligentes con los dones y talentos que tú nos has dado. Señor, que en todo lo que planeemos, la gloria sea para ti, Señor, siempre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Padre, bendigo a tus hijos. Yo te ruego que bendigas sus familias, que sigas cuidándoles donde quiera que anden. Que como dice tu palabra, tu ángel esté acampando alrededor de ellos, protegiéndoles, Señor. Dales sabiduría, dales diligencia, Señor. Dales gracia en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Nos vemos el miércoles. No faltes miércoles 7:30. Nueva vida en Cristo. Bendiciones.